Nuestro tema de hoy, huachicol morenista. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y te tengo la noticia nacional más relevante del día de hoy, para que no te cuenten, para que estés bien enterado. Y comencemos. Como sabemos, arrestaron al primer gobernador de la oposición en el país, el exgobernador baja californiano Ernesto Rufo Appel. Mucho indica que el arresto tuvo motivaciones políticas, porque ocurrió a unas horas de revelado el cuarto audio de la gobernadora Marina del Pilar, porque ocurrió a unas horas de las renuncias de dos fiscales de alto perfil en la Fiscalía General de la República, porque ocurrió a unas horas de la liberación de un huachicolero de alto rango conocido como El Titán, para vergüenza de las autoridades federales, porque Rufo Appel fue incluido a última hora en las órdenes de aprehensión, porque las órdenes de aprehensión fueron solicitadas primero a un juez de carrera, las cuales las negó porque la fiscalía estaba haciendo inferencias, y luego incluyen al exgobernador Rufo Appel y se van con un juez del oficialismo elegido por voto popular, y en 24 horas autoriza las órdenes de aprehensión. Y porque las fotos reveladas del arresto de Rufo Appel, verdaderamente indignantes, lo están tratando como un trofeo político, yendo claramente en contra de sus derechos humanos. Y todo esto me parece que es una enorme distracción, porque hay muchos perfiles, muchos cuadros del oficialismo con presuntos vínculos con el crimen organizado y el huachicol fiscal. Pero vayamos por partes. El ex rector de la UNAM e ingeniero químico Francisco Barnés de Castro publicó un estudio sobre el huachicol fiscal en diésel y gasolinas. Y él dice dos cosas que son muy reveladoras. Primero, que el fenómeno del huachicol fiscal comenzó en el 2018 en el sexenio de López Obrador. No los piquetes en ductos de Pemex, eso ya venía desde antes, sino la importación de diésel y gasolinas de Estados Unidos, declarando cantidades claramente menores. Y lo segundo que dice es que cuando hubo más huachicol fiscal fue en 2021, obviamente año electoral. En este sentido, que no se nos olviden los múltiples artículos que han escrito distintos periodistas en el país, entre ellos Raimundo Riva Palacio, quien habla de los presuntos vínculos entre Morena y el huachicol fiscal para financiar las campañas del morenismo en 2021, particularmente 8 gubernaturas. Comenta que este tema fue ampliamente investigado por los servicios de inteligencia mexicanos y también por los estadounidenses. Un personaje clave en esta historia es Sergio Carmona, el llamado rey del huachicol, asesinado en noviembre de 2021, a unos meses de haber concluido las elecciones en 2021. De acuerdo a distintos reportajes, Sergio Carmona financió las campañas de Morena en 2021 de la mano del entonces presidente nacional Mario Delgado. Cuando asesinan a Sergio Carmona, su hermano Julio Carmona huye a Estados Unidos y es hoy testigo protegido. Él era director de la aduana de Reynosa. Imagínense, director de una aduana en México y más aún en Tamaulipas. Pero por otra parte también hay señalamientos serios de contrabando de combustible por la frontera chiapaneca de parte del senador Adán Augusto y de parte también del amigo de Andy López Beltrán, Amílcar Olan. Y se dice mucho que este contrabando de combustible sirvió para financiar Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Transísmico y el Aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Se acuerda que una vez en el Tren Maya se descompusieron las maquinarias de una constructora?
pues se comenta mucho que fueron precisamente por utilizar huachicol. Y así, claro, las obras salieron un tanto más baratas. Y no olvidemos también, por otra parte, las declaraciones de la DEA que se filtraron hace algún par de meses, donde aseguran que Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa para financiar su campaña en 2006. Obviamente todo esto negado por el expresidente. Finalmente, comentan reportajes periodísticos serios que el mismo gobierno de Estados Unidos puso un alto a las investigaciones. Pero no suena locura, porque recordemos que en 2021 el cártel de Sinaloa secuestró a la estructura electoral del PRI para darle la victoria a Rocha Moya. Y sobre esto guardó absoluto silencio Morena, el expresidente López Obrador y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, y arrestan a Rufo Appel, pero no se dice absolutamente nada de los presuntos vínculos con el crimen organizado, con el contrabando de combustible, con el huachicol fiscal, de cuadros morenistas básicos que también están siendo investigados en Estados Unidos. Marina del Pilar, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Rocha Moya, Adán Augusto, Ramírez Bedoya, Mario Delgado y muy probablemente también, de acuerdo a estos reportajes, Andy López Beltrán. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y esta fue la noticia más relevante del día de hoy. Nos vemos a las 9 de la noche hora Ciudad de México, 8 de la noche hora de Baja California, en vivo para platicar de este tema y muchos más. Para que no te cuenten, para que estés bien enterado.